Zennials en inglés. Estoy hablando en lenguas. Pero quiere decir que no somos ni generación X ni generación milenial. Son los que nacieron en el año 1979, 80, 81, tal vez 82. O sea, en otras palabras, esa es mi generación. Y decía este artículo que yo estaba leyendo, que los que nacimos en esa época no somos ni de aquí ni de allá. Y este artículo decía que entró en materia y decía que no somos ni de aquí ni de allá porque somos una generación de transición, una generación de cambio. ¿A qué me refiero? Y comenzaba a dar. Yo fui la última generación, por ejemplo, en nuestros países que tuvo la oportunidad de disfrutar el ir a jugar afuera, a la plaza, a ir a jugar fútbol en el barrio. Fuimos la última generación que tal vez experimentó el jugar bicicleta y llegar a altas horas de la noche a nuestras casas. Ahora que usted es padre, no sé si usted dejaría hacer eso a sus hijos aquí, ¿verdad que no? Ya esas nuevas generaciones no experimentaron eso que nosotros experimentamos. Entonces yo me puedo relacionar con esas generaciones de la generación X para atrás, porque yo experimenté eso. Yo sé lo que fue hacer una llamada por teléfono público. You know what a payphone is? Yes? Have you used one? And she's like, no sé qué es eso. Cambios. Pero también fui la generación que adoptó los primeros teléfonos, unos ladrillotes así, los primeros celulares. Yo fui la generación que iba a la high school, a Belmont, con mi beeper, con mi pager. Y uno era super cool cuando le entraba el numerito. Cambios. Espiritualmente o dentro de la iglesia también fui la generación que comenzó a ver cambios. Me acuerdo en mi iglesia o en nuestras iglesias allá en los pueblos, muchas veces era un hermano con una guitarra acústica cantando un coro y cómo se sentía la presencia de Dios. Pero también fue la generación que vio ese resurgimiento de lo que es la alabanza y la adoración, palabra en acción, Juan Carlos Alvarado. Todo eso me remontó esta mañana a lo que estaba escuchando. Todo un renacimiento. Vi los cambios que hubieron en la iglesia. Cambios. Y de eso quiero hablarles en esta noche, en esta oportunidad, porque yo pienso que Dios usa cambios para guiar nuestras vidas. Dios usa el cambio como una estrategia, como una llave para formarnos. Y yo no sé si en esta tarde tú estás pasando por cambios. Yo sé que el simple hecho de nosotros ser hispanos, latinos, inmigrantes en este país, hemos tenido que enfrentar cambios a un nuevo idioma, cambios a una nueva cultura. En Costa Rica, a la gente como yo así, creo que en El Salvador le dicen cheles. Yo nunca había escuchado eso, cheles. Y viene una viejita, yo recién llegado aquí, me dice, mire, mijo, usted sí es un chele, y yo todo ofendido. Yo no sabía qué era eso. Tuve que aferrarme a los cambios, aprender a hablar. Luego un maestro también en la escuela viene y me dice, hey, güero, venga para acá. Yo fui, ahora mi mamá me acordó de ese incidente. Yo le dije a mi mamá, vieras que un profesor me dijo güero. Y mi mamá se enojó y fue a hablar con el profesor. ¿Cómo que usted le está diciendo güero a mi hijo? Nunca escuchamos esa palabra en Costa Rica. Cambios. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, para hablar de este tema de los cambios. Apocalipsis
Y escogí este versículo porque es fácil de encontrar. Es el último libro de la Biblia. ¿Lo tenemos? Ok. Si gusta ponerse de pie. El que estaba sentado en el trono dijo: mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ya que es solamente un versículo, déjeme leerlo una vez más. El que estaba sentado en el trono dijo: mira, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Padre que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos como tus hijos, como tu pueblo, y adorarte. Gracias, Señor, porque estamos aquí dispuestos para escuchar lo que tienes que hablarnos. Sé tu Espíritu Santo hablando a través de mis palabras, porque de lo contrario serían palabras humanas que tal vez a lo mejor lo más que harían sería emocionarnos. Pero esto es el poder de tu Espíritu Santo, el que puede cambiar, el único que puede cambiar nuestro corazón y nuestro espíritu. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cambios. Los cambios traen muchas veces ansiedad en nuestras vidas. Somos personas que no nos gustan los cambios. Déjeme hacer un paréntesis y mencionar que estoy casado 9 años. Y de esos 9 años con mi esposa Priscila, Dios nos ha dado 2 hermosas hijas. Una niña de 6 años llamada Victoria y una niña de 1 año y 4 meses llamada Olivia. Apenas acaba de comenzar a caminar. Y es una belleza, es una lindura. Salió Chele. Se parece a mí. Cambios. Si no hubieran pasado esos cambios en mi vida, pues no hubiera tenido hijas. Todos pasamos por cambios. Y me gustaría hablar de esto, porque yo pienso que Dios usa los cambios. Y me gustaría compartir con ustedes 3 razones o 3 cosas por las cuales Dios usa el cambio. Y la primera cosa es que el cambio es una señal de que Dios piensa en generaciones. El cambio es una señal de que Dios piensa en generaciones. Nosotros como individuos tendemos a ser egocentristas, tendemos a pensar en mí, en nosotros, en nuestro bienestar. Es algo, no sé si es natural o algo humano, pero nosotros pensamos en nosotros primeramente y de ahí el resto pues en segundo lugar. ¿Cuántos padres hay aquí? No sé si usted se ha fijado, se ha notado esto. Cuando toman en sus hijos una foto del grupo, tal vez de la escuela o de la escuela dominical, ¿en qué niño se enfoca usted primero? En el mío o en la mía, en mi hija. Ya luego dice: sí, qué linda. Ya luego ya uno ya comienza: que mira, este salió visco, este salió despeinado. Pero uno se enfoca en uno. Y ese egocentrismo muchas veces nos hace ser resistentes a los cambios, traer resistencia a los cambios. Ahora, como les decía que tengo apenas en mi juventud 38 años, ya estoy comenzando a notar que conforme voy madurando, se me hacen más difíciles los cambios. Les doy un ejemplo. Allá en Dallas ya tengo mi Starbucks favorito a la vuelta de mi casa. No me gusta ir a ningún otro Starbucks, solo a ese. Y dentro de Starbucks tengo mi sección, mi silla que me gusta, que me siento para ver YouTube o para leer la Biblia o a veces estudiar. Y como si a veces siento algo aquí en el espíritu, cuando voy con mi café y veo que alguien está sentado en mi lugar. Tengo que cambiarme de posición, de lugar, y me siento incómodo.
Estoy comenzando a ver eso. Estoy comenzando a sentir que me gusta ponerme, estos son mis zapatos favoritos, negros. He puesto que de aquí a 6 meses o de no sé cuándo vuelva, me van a ver con los mismos zapatos negros. No sé, algo siento que conforme voy creciendo, voy queriendo cambiar menos. Pero Dios es un Dios, a pesar de que la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Dios es un Dios de cambios. Y eso es una señal de que Dios piensa no solo en mí, en mi generación, sino que piensa en la generación futura y en la generación pasada. Dios es un Dios que piensa en generaciones. Hechos capítulo 2, versículo 17 nos habla de ese episodio en que Pedro se levantó empoderado por el Espíritu Santo y comenzó a predicarle a esa multitud. ¿Han escuchado esa parte de la Biblia? Y dice que Pedro se levantó empoderado y comenzó a hablar, a predicar las palabras del profeta Joel, diciendo que en los últimos días vuestros niños, dice que en los últimos días el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, toda persona, dice otras versiones. Y dice, y vuestros niños profetizarán, vuestros jóvenes tendrán sueños y vuestros ancianos verán visiones. Vea qué interesante. Me llamó la atención este aspecto porque Hechos marca el inicio de la iglesia, el comienzo de la iglesia, conocida como la iglesia primitiva. Y lo que más me llama la atención también de esta parte de Joel o de Hechos es que señala 3 diferentes generaciones, acompañadas de 3 diferentes formas de hablar. A través de la Biblia vemos que en ciertas ocasiones Dios escogió la profecía para hablar a su pueblo. Levantó al profeta Samuel, levantó a otros profetas para hablar a su pueblo, para comunicar, ya sea buenas noticias o malas noticias, no sé. Pero en otras ocasiones Dios cambió la estrategia y en vez de usar la profecía, usó sueños. Vemos el sueño de José. Vemos el sueño del rey Nabucodonosor. En Texas le decimos Nabu. Es más fácil, el rey Nabu. Tuvo un sueño. El sueño de Jacob. En otras ocasiones Dios escogió hablarle a su pueblo a través de visiones. Lo que acabamos de leer en Apocalipsis, eso fue dado a Juan por medio de una visión. 3 diferentes formas de Dios hablar a su pueblo. 3 diferentes formas que nos enseña que Dios usa el cambio porque piensa en generaciones. Dios no solo está pensando en ministrar mi generación, sino que está pensando en ministrar la generación de mis hijas, la generación también de mis padres. Porque déjeme decirle, si usted ya es de otra generación, tal vez de los baby boomers, generación X, muchas veces comenzamos a sentirnos tal vez que ya nos dejaron. Pero yo quiero decirte, si tú eres una persona ya mayor, que Dios no se ha olvidado de ti. Dios quiere seguir tratando con tu vida. Dios aún tiene planes para tu vida. No importa la edad, si eres joven, yo te recuerdo que Dios tiene planes para tu vida. Si eres adulto, joven, adulto, Dios tiene planes para tu vida. Dios no deja a sus hijos, no importa la edad que tengamos. Y eso implica hacer cambios en nuestra vida. No importa en qué edad estemos, Dios siempre va a traer cambios, porque quiere llevarnos de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Diferentes niveles. ¿Por qué así? Porque cada generación necesita un trato diferente de parte de Dios. Es diferente. Les doy un ejemplo de la Biblia. Moisés salió de una generación de esclavos, de un tiempo donde el pueblo de Israel había estado esclavo por muchos años.
La mentalidad de muchos israelitas en ese momento era mentalidad de esclavos. Y Dios quería, anhelaba sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, pero Él necesitaba traer cambios a esa generación. Entonces necesitaba desarrollar en ellos dependencia. Que aprendieran a depender no del faraón, sino ahora de Dios. Y en cierta ocasión, Moisés, por ejemplo, le dijo a Dios, no sé si han escuchado esta parte de la Biblia que dice, Moisés le dice a Dios, si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Por qué? Porque había pasado tantos años en el desierto y había aprendido a depender de Dios, que el maná, para que le abriera el mar, para que les diera de beber. Ahorita vamos a hablar de eso. Que ya Moisés estaba dependiendo de Dios. Por eso le dijo, si tú no vas conmigo, no voy, porque yo dependo de ti, porque yo necesito depender de ti, porque yo necesito que me guíes. Qué lindo, ¿no? Depender de Dios. Pero llegó un punto en el pueblo de Israel donde Dios necesitaba traer un cambio. Porque ya había durante el desierto había salido una generación, había nacido otra generación. La generación del desierto. Habían niños, jóvenes nuevos. Entre esos nuevos líderes estaba un joven que se llamaba Josué. Entonces Dios necesitaba cambiar su forma de tratar con su pueblo. Por eso le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, versículo 8, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Lo dice varias veces. ¿Por qué? Porque había llegado el momento que este pueblo, esta nueva generación, necesitaba esforzarse y ser valiente, porque a ellos le tocaba ir a pelear, ir a ganar la tierra prometida. O sea, en ese momento, eso fue un momento de transición. Porque anteriormente Dios guiaba al pueblo de Israel. Dios se manifestaba en una columna de fuego en la noche y en una nube de día. Y donde quiera que se movían esos dos elementos, el pueblo de Israel ahí iba detrás. Pero había llegado un momento de transición donde Dios le dice, ¿sabes qué? Voy a derrumbar los muros, pero a ti te toca ir a matar. A ti te toca ir a conquistar. Por eso esfuérzate y sé valiente. Y ve el contraste de generaciones. Dios le dijo a Josué, donde quieras que tú vayas, yo iré. Yo estaré contigo. Le dio la vuelta a la tortilla. La generación anterior, la generación de Moisés, le dijo a Dios, si tú no vas conmigo, nosotros no vamos. Ahora Dios estaba tratando con una nueva generación y le dijo, pueblo, donde ustedes vayan, yo estaré con ustedes. ¿Por qué? Porque Dios quería desarrollar en ellos valentía. Se requiere valentía. ¿Qué es más fácil? Por ejemplo, en cierta ocasión, en otra escuela, recién llegado aquí en Los Ángeles, vivíamos en el sur centro de Los Ángeles, y había un niño que me molestaba todos los días. Mejor conocido en términos de hoy en día, me hacía bullying. Y yo fui y lo acusé con mi papá. Papi, hay un niño ahí que siempre me molesta y me hace esto, me hace lo otro y me siento mal. Entonces, ok, vamos después de la salida. Yo me sentía, qué rico, porque ahí iba mi papá. Yo iba detrás de él. Me sentía seguro. Entonces, cuando ya llegábamos a la esquina donde había una licorera, habían de esas maquinitas. ¿Se acuerdan de las maquinitas de los juegos de video? ¿Sí? ¿Llegaste a jugar de eso? ¿Really? ¿Cuántos años tienes? Oh, wow. ¿Qué tienes cara de joven? Qué bueno. Entonces ahí estaba ese niño que me hacía bullying. Y yo pensé en mi mente, mientras que íbamos caminando hacia allá, yo pensé, mi papá ahí lo va a tocar y me va a defender. Pero cuando llegamos ahí a la entrada de la licorera, ok, vuelvo a llamar. Tú te esperas aquí. Cuando él salga, todo tuyo. Y yo, ¡oh!
¿Yo? Sí. Yo voy a estar detrás tuyo. Yo, no, papi, no, por favor, no. Me entró miedo. Me dice, no, sí, venga. Y fue y lo llamó. Yo creo que mi papá se dio cuenta que tenía miedo, que no iba a hacer nada. Entonces mi papá se puso al lado mío. Y le dijo, ¿usted está molestando a él? Y ya habló con él y nada pasó, pero el asunto fue que ya no me volvieron a molestar. Pero me llamó la atención la estrategia de mi papá, porque literalmente mi papá no fue a, eso es lo que yo me imaginaba, a pelear por mí, sino que más bien mi papá se puso a un lado, me empoderó, me animó a que yo diera la cara al enemigo. Y eso creó en mi valentía. Tan valiente que otro día otro bullying me estaba molestando en la escuela. Me acordé de mi papá. Yo dije, lo acusé con la maestra. Entonces, a la distancia, mi compañero me hace así. A la salida de la escuela, me acuerdo, era la Normandy, la 46, 47. Ahí estaba mi amigo, esperándome. Bueno, digo mi amigo, mi compañero. Ok, ahora sí, que no. Y ya toda la hablaba, ¿verdad? Yo me llené de valentía. Me acordé de mi papá, de hacerle el frente y le dejo ir uno. ¡Pah! Fuerte. Tuvo que agacharse mi amigo. Pero así como las películas, comencé a ver a todo, de un pronto a otro todo se convirtió en cámara lenta, porque vi al compañero que hizo así. Escuché de fondo que todos hacían oh, wow. Gloria a Dios. Como solo uno. Y ya solo veo que mi amigo se levanta. Llegué a mi casa así con el ojo morado. ¿Qué tiene que ver esto con esto de cambios? Nada. Esfuérzate y sé valiente. Me tocó a mí pelear. Y pelear solo. Pero sigo vivo. Al día siguiente mi amigo me pidió, mi compañero me pidió perdón. Nos hicimos amigos. Pero fue por la valentía, digo yo, no sé, aunque perdí la pelea. Pero fíjese qué interesante que Dios trató diferente a Josué. Dijo, esfuérzate y sé valiente, ve a pelear. Y donde quieras que tú vayas, yo voy a ir. Es un cambio difícil. Porque muchas veces nos va a tocar, no sé si a usted le ha pasado. Estamos tan acostumbrados, Señor, necesito tomar esta decisión, muéstrame una señal. ¿Verdad? Dame esta señal. Y muchas veces no ocurre. ¿Qué sentimos? Inseguridad. Pero tal vez es un cambio que Dios está haciendo. ¿Sabes qué? Toma la decisión. Yo voy a ir contigo. Yo te voy a ayudar. Son tratos diferentes. Punto 1 es que el cambio es una señal que Dios trata con generaciones diferentes. Punto número 2. Dios usa el cambio para enseñarnos a depender de Él. Dios usa el cambio para enseñarnos a depender de Él. Sea el cambio que estés enfrentando en este momento, yo quiero tal vez animarte a que consideres eso, que ese cambio que está ocurriendo en tu vida es para que Dios te enseñe o para que tú aprendas a depender de Él. En cierta ocasión el pueblo de Israel tuvo sed en Éxodo capítulo 17. Y el pueblo de Dios tenía sed en el desierto, que fue a donde Moisés, tenemos sed. Y Moisés le dijo a Dios, tu pueblo tiene sed. Y Dios le dijo, ¿qué le dijo?
Dios mandó a golpear ve donde esa piedra, donde esa roca y golpéala. Y dice que Moisés la golpeó y brotó agua. Y Moisés dijo: wow, qué lindo, qué bueno. Ya yo sé, ya aprendí que cada vez que tengamos sed hay que golpear la piedra. En otra ocasión, el pueblo de Israel volvió a tener sed. Y Dios cambió la estrategia. Le dijo a Moisés: háblale a la roca. Ahora, esto es mi opinión. Moisés tal vez estaba tan acostumbrado al sistema, a golpear, que tal vez no estuvo sensible a la nueva instrucción, al nuevo cambio, y le habló a la roca. Y Dios se enojó con él. Y eso fue la razón por la cual no entró a la tierra prometida, porque no fue sensible al cambio que Dios quería hacer. Muchas veces la costumbre nos hace independientes de Dios. Nos acostumbramos tal vez al trabajo y comenzamos a depender del trabajo y no de Dios. Lo que dijo el pastor ahorita, que tomamos la Santa Cena, todo viene de Dios. No diga: yo soy buen trabajador, yo soy esto, es por la gracia de Dios. Pero muchas veces Dios, la bendición de Dios nos convierte en dependencia de la bendición de Dios y no de Dios mismo. Por eso muchas veces Dios trae cambios, porque nos saca de la rutina, nos saca de la tradición. Y eso fue lo que pasó. En cierta ocasión, Jesús se acercó con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 21, y le dijo: va a llegar el momento en que ni en este monte ni allá van a adorar a Dios, porque la hora viene y la hora es donde los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. El contexto de eso es que los samaritanos habían adoptado por tantos años la forma de adorar que Moisés enseñó, la forma de adoración del tabernáculo, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Pero de ahí se levantó un rey que se llamaba David. ¿Se acuerdan del rey David? Y él impuso un nuevo sistema de adoración. Él construyó el templo y ahí se comenzó a adorar. Entonces comenzó esa discusión entre los samaritanos, que eran en su tradición decían no, como Moisés nos enseñó, y estaban los judíos que dicen no, como David nos enseñó. Y vino Jesús y dice: no, yo voy a cambiar esto. Vienen cambios donde ni este sistema va a funcionar, sino que va a ser una adoración de espíritu y de verdad. Cambios. Dios usa cambios para enseñarnos a depender de Él. Cuando nuestras costumbres nos hacen independientes de Dios, corremos el riesgo de no reconocer lo nuevo que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando estas costumbres nos hacen independientes de Dios, corremos el riesgo de no reconocer lo nuevo que Dios quiere hacer en nosotros. Y por último, tercer punto es que el cambio es una señal de crecimiento. Y podemos verlo de dos formas. Puede ser un crecimiento numérico o puede ser un crecimiento espiritual. Hechos capítulo 6, versículo 1, relata de que la iglesia de Cristo comenzó a crecer de una forma increíble. No sé si han escuchado que en cierta ocasión se convirtieron, ¿cuántos? 5,000. Y en otra ocasión, o sea, como al día siguiente, se convirtieron otros 3,000. Tratemos de pensar esto. ¿Usted se imagina que hoy, de alguna forma sobrenatural, este mensaje lo están escuchando alrededor y se viene todo el vecindario y se llena esto? ¿Cuántas personas cabrán acá? Unas 700.
no sé. Y que el próximo día de la reunión, cuando el pastor Edwin está predicando, se convierte en otras 700. Qué bonito, ¿no? Este lugar lleno, lleno. Pero comenzó ese crecimiento a causar problemas. Comenzó a causar pleitos entre los griegos y los judíos, porque decían que los apóstoles lo estaban tratando bien a las viudas y a los niños de este lado. Entonces los apóstoles se vieron en la necesidad de hacer un cambio y dijeron, ya no es necesario, que no es beneficioso que nosotros los apóstoles nos dediquemos a resolver este tipo de problemas ahora, porque son muchos. Nosotros necesitamos dedicarnos a la palabra de Dios, a predicar. Así que elijan entre ustedes a 7 personas idóneas, llenas del Espíritu Santo. Pero lo que quiero recalcarles ahí es que tuvo que haber un cambio debido al crecimiento numérico. Tuvo que haber un cambio de liderazgo, una forma diferente de hacer las cosas. De otra forma, no hubiera habido tanto crecimiento. ¿A qué me refiero? Que muchas veces nos toca hacer cambios, aún en nuestra vida espiritual también. Muchas veces queremos crecer, que Dios nos use. Señor, yo quiero que cuando yo predique se conviertan muchas personas. Que cuando yo cante, Señor, tu presencia se sienta. Pero no estoy dispuesto a hacer los cambios necesarios para que eso ocurra. ¿A qué me refiero? Quiero ser el ungido de Dios, pero tal vez no estoy dispuesto a cambiar mi vida de oración. Quiero predicar, pero paso poco tiempo en la palabra. Muchos de nosotros queremos ser usados por Dios. Muchos de nosotros queremos mejorar nuestra relación con Cristo, nuestra relación, nuestra vida espiritual. Entonces eso significa que necesitamos traer cambios a nuestra vida. Si tal vez orabas 5 minutos, tal vez ahora necesitas cambiar la estrategia y orar tal vez 10, 15, 20, 25. Tal vez necesitas aumentar tu vida de lectura de las Escrituras. Pero es necesario traer cambios si queremos crecer. Todo lo que nace, crece. Todo lo que es saludable, crece. Y para que haya crecimiento de esa forma, necesitamos hacer cambios. Mi hija, que tiene 1 año, hace poco tuvo el chequeo, y con esto termino. Y la doctora nos dijo, necesita hacerle cambio a la dieta para que la niña siga creciendo así como va. Ahora tienen que darle alimento sólido. Ahora tienen que hacer esto, hacer lo otro. ¿Con qué voy en esta tarde? Que los cambios son buenos en muchas ocasiones. Que los cambios traen un beneficio a nuestra vida. Yo quiero pedirle, si pudiera cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Y ahí donde está, decirle al Espíritu Santo, ahí en su lugar, Espíritu Santo, ¿qué es lo que quieres que yo cambie? Tal vez es tu carácter, tal vez es tu vida espiritual, tal vez es tu forma de ser con tu familia. Pero deje que el Espíritu Santo te muestre a ti qué es lo que debes de hacer, qué es lo que debes de cambiar. Señor, tu palabra declara en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos el futuro y la esperanza que esperamos. Señor, no cabe duda que tú quieres lo mejor para nosotros. Pero para recibir esas bendiciones, Señor, necesitamos hacer cambios. Cambios en nuestra vida espiritual, cambios en nuestras relaciones como padres, como esposos, cambios en nuestra vida ministerial, Señor.
Muéstranos lo que tenemos que cambiar en esta noche para poder llegar a ser los hombres y las mujeres que tú quieres que nosotros seamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, que el Señor les bendiga. Gracias por esta oportunidad.